El presidente de la Cámara de Diputados puso en tabla el proyecto que busca rebajar la jornada laboral en 40 horas para hablar de eso, para hablar de todas las reformas que se están discutiendo, del futuro de la acusación constitucional y más. Estamos junto al presidente de la Cámara de Diputados, don Iván Flores. Bienvenido a MLTV. ¿Cómo está? Muy bien, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Bueno, han sido días muy intensos. En su agenda ya no le queda más espacio, me No, eso imagino. ya es permanente. Los de los días intensos se ha transformado en la normalidad. Claro, un día sin intensidad, un día perdido prácticamente. Bueno, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Pero la verdad es que más allá de que uno busque qué hacer, la agenda te obliga a hacer lo que la agenda dice o lo que va ocurriendo en la contingencia, de tal manera que no hay ningún día que uno pueda decir, mira, tengo este espacio libre y me voy a dedicar a revisar, me voy a dedicar a ordenar un poco mi escritorio, que es un desastre, me voy a dedicar a cosas que están pendientes. No, vamos sobre la coyuntura y manejando algunos temas que requieren atención inmediata. Bueno, como si no tuviéramos muchos temas importantes, ayer se nos ha sumado uno nuevo, que por supuesto corresponde que se sume, que es el presupuesto para el próximo año. El presidente en cadena nacional dio los lineamientos de lo que va a ser este presupuesto. ¿Qué le parece lo que anunció? A ver, lo tuiteé ayer y algunos me dijeron, pero ¿cómo estás aplaudiendo el presupuesto? Y yo le dije, mira, lo que pasa es que lean bien el tuit. Mi tuit dice, los titulares y los temas están correctos, son los correctos. Cambio climático, pensiones, seguridad ciudadana, salud, regiones, fíjate, son los temas correctos. O sea, las prioridades del gobierno están alineadas con lo que hay que hacer. Yo creo que es bastante simple, bastante sencillo alinearse con lo que la gente está solicitando, está reclamando, está planteando. La segunda parte de mi tuit decía, bueno, ahora se requiere un cronograma, porque si no, esto es música. ¿A qué me refiero con un cronograma? Porque no basta decir, vamos a hacer carbono neutralidad, si no sabemos cuándo. Porque lo que se anunció, que era el plan de descarbonización de la matriz energética, es totalmente distinto y una cosa, a ver, no es diferente, es parte de lo que significa lograr carbono neutralidad. Pero cuando se habla de la disminución de la energía obtenida a través de la combustión de carbón, al año 2050 es un plazo primero extremadamente largo y no sabemos nada, absolutamente nada, sobre políticas públicas, sobre la carbono neutralidad, que significa cómo disminuimos todo lo que se emite y cómo capturamos lo que se emite. Y eso son políticas públicas que tienen que ver con proyectos balanceados. La disminución de la emisión de gases de efecto invernadero producto de la combustión de carbón para generar energía es uno de los elementos que hace que se emita carbón a la atmósfera. Es uno. Pero no hemos dicho mucho respecto de cómo vamos a capturar ese carbono. Si decimos, mira, vamos a disminuir de aquí al 2050, la verdad que es un plazo extremadamente largo, porque además no sabemos qué cronograma hay. Distinto es, de todas las plantas a carbón que existen en Chile, que son casi una veintena, finalmente la pregunta es, bueno, sí, ya se eliminaron dos, pero si era de muerte natural, con anuncios o sin anuncios, esas plantas se terminaban por obsoletas, por viejas y por ineficientes, de tal manera que es parte del anuncio, pero en definitiva eso ya estaba. La pregunta es, de las que quedan, ¿van a venir algunas el 2021, el 2025, el 2028, el 2030 o van a quedarse todas entre el 2040 y el 2050? Porque entonces significa que todavía tenemos 2 décadas completas en que seguimos exactamente igual. El cronograma, el compromiso es súper relevante. Eso es para la disminución de gases de efecto invernadero producto de esa sola fuente, pero hay muchas otras fuentes que generan carbono. Por ejemplo, mira, y ese era el objeto del proyecto que le presenté al presidente en sus manos, junto con el presidente Quintana del Senado. ¿Cuánto? Hace mes y medio, puede ser. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué le dijo el presidente? No, el presidente anotó con mucha atención, lo recibió, en fin, pero lo importante para nosotros es cuándo existe una señal clara de que esto se puede implementar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nosotros le planteamos y lo que el gobierno ha venido respondiendo? Porque aquí no es al presidente de la Cámara ni al Senado, no, es al país. Es muy distinto hacer anuncios que de suyo son buenos,
O sea, todos nos alegramos. ¿Quién no se podría alegrar que el país se comprometa a descarbonizar la matriz energética? Todos nos alegramos. La pregunta es si esto es una cuestión lineal, sostenida con un programa, o nos vamos a conchar, para decirlo coloquialmente, al final del periodo comprometido. Lo que está ocurriendo en algunos países, principalmente europeos, y lo contiene la justificación del proyecto, es que hay ya 2 países que tienen carbono neutralidad por ley, y hay 5 países que están trabajando esa carbono neutralidad país por ley. A veces son palabras mucho mayores. Sí, pero significan compromiso, porque si no, esta cuestión puede cambiar de un gobierno a otro. Puede que haya un gobierno más sensible, te fijas, a estos temas y que entiendan la urgencia, y puede que haya otro gobierno que esté preocupado de resolver otros problemas de la comunidad y los temas de compromisos ambientales los deje de lado. Entonces, ¿usted cree que el presidente aquí Piñera tiene asumió... que ser por ley, a nuestro modo de ver, para que trasciendan los gobiernos y se pueda estructurar un plan, primero, de inversiones, un plan de comunicaciones, de educación, de compromiso con el mundo empresarial, de relaciones con el resto del mundo, etcétera. Mira, lo está haciendo Francia, lo está haciendo España. Bueno, ya Dinamarca y Suecia ya lo hicieron. Entonces, lo que le dijimos al presidente, usted va a liderar la COP25, la COP más importante de todas las otras 24 que han ocurrido, porque no solamente son los temas del momento, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con todo, pero dentro de un planeta sustentable y no en una situación de borde, y por lo tanto lidere esto en América. Ningún otro país de América está trabajando en este momento, hoy día, con carbono neutralidad por ley. Perdona, y te cierro, Bárbara, yo sé que soy chachariento, pero que me entusiasmo con esto. Cierro. Por ejemplo, los países que están trabajando definieron un tope de años para seguir importando vehículos que no sean vehículos eléctricos. Fin de la importación de los vehículos movidos con combustibles fósiles. Ese es un compromiso que tiene plazo. A 10 años se comprometieron. ¿Usted cree que el presidente Piñera asumió un riesgo al involucrarse tanto en estas materias, porque ahora le van a exigir, por supuesto, que toda esta figuración, todos estos compromisos se transformen en cosas concretas? Bueno, yo espero que lo haga por convicción, pero también porque seguro que le debe haber tomado el sabor a ser aplaudido por el mundo, a tener todos los micrófonos del mundo, a tener el espacio, porque estos son los temas que preocupan ¿Y usted cree que a todos los países del mundo. lo acompaña con esto? Yo espero que venga O que haya llegado igualmente entusiasmado, como lo vimos entusiasmado en esta cumbre ambiental en las Naciones Unidas, y que se mantenga el entusiasmo. Entonces diga, ok, me voy a comprometer a seguir avanzando en esta carbono neutralidad por ley, voy a comprometerme de verdad a apretar al Ministerio de Agricultura, porque efectivamente lo habíamos conversado ya hace unos 4 meses con el presidente, instruyó al ministro de Agricultura de inmediato, me consta porque me llamó el ministro al par de horas después para decirme, bueno, ¿qué le dijo al presidente respecto de que la ley de bosque nativo no siga siendo letra muerta? Entonces, bueno, yo me reuní con un grupo de expertos varias veces, con gente que está en el primer nivel del conocimiento en el sur de Chile sobre bosque nativo, preparamos un par de cosas, pero el Ministerio de Agricultura, por lo menos en la Cámara de Diputados, no ha hecho nada. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ir alineadas con decisión presidencial. ¿Qué vamos a hacer para que la ley de bosque nativo, que ya tiene 20 y tantos años de haber iniciado el debate, 12 o 14 años de ser letra muerta, se pueda aplicar efectivamente? ¿Pero usted cree que hay un reflejo fuerte en lo que se anunció ayer para el presupuesto? No. Porque muchas de las críticas que se hicieron, de lo poco que supimos, es que no se esperaba mucho más. No, pues, porque cuando, a ver, yo no he leído el presupuesto pero todavía no ingresa a la ayer, Cámara. claro. Sí, pero por eso fue lo que dije en mi tuit, no me atreví a decir nada más, porque no puedo criticar algo que no conozco. Pero sencillamente, escuchando al presidente, la verdad es que los titulares fueron todos correctos, no hubo ningún titular incorrecto. ¿Quién no está de acuerdo en la salud, en apoyar a regiones, en trabajar el tema del medio ambiente, en trabajar el tema de seguridad? Todo el mundo está de acuerdo. La pregunta que subsume en esto, ¿hay plata para todo eso? ¿Hay plata para resolver todo lo que se dijo que se iba a resolver en un año? Porque estamos hablando de una ley que dura un año. La ley de presupuesto dura desde que se inicia el año fiscal y termina el año fiscal en el mismo año. De tal manera, la pregunta es, ¿hay plata para resolver todo lo que se anunció allí? Yo creo que no. Y aquí tenemos una discrepancia que se ha demostrado hasta en el mismo gabinete de ministros, cuando un ministro plantea lo que plantea, que vamos a crecer más del 3%, y otro ministro le dice, mira, parece que esto es demasiado optimista. Eso para decirlo con suavidad. No quiero ser brusco antes de conocer el presupuesto, pero cuando todo el mundo dice que podemos crecer entre el 2 y el 2,5%, proyectar un presupuesto que esté en base a un crecimiento arriba del 3%,
a mí me parece que estamos descolocados. Lo segundo, ahora yo espero que sea el 3, Dios quiera que sea el 3, pero hay que poner los pies sobre la tierra porque sobre esa base se construye un presupuesto real. Y en ese escenario entonces, cuando ya recién llevamos un 1, y algo por ciento de crecimiento en lo que llevamos corrido el año, creo que un 1,7, 1,8 por ahí, la verdad es que me cuesta pensar que podemos tener un 3 el otro año. Entonces la primera tarea es cómo reactivar la economía para que efectivamente esa reactivación, porque no podemos depender de la reforma tributaria donde hay apuestas, si esa reforma tributaria acaba de entrar al Senado. No sabemos cuánto tiempo se va a demorar el Senado, por lo tanto, colocar a la nueva reforma tributaria como el piso. Bueno, yo creo que sí, de hecho lo dijeron, ¿no? Hay un anuncio respecto de que el presupuesto debería tener también como base la nueva recaudación del proyecto de reforma tributaria. Entonces, bueno, aquí hay una serie de apuestas que están, a mi gusto, sin leer todavía el proyecto de ley de presupuesto, que están sobre la base de supuestos. Y eso es muy complicado. Entonces, cuando el presidente hace buenos anuncios y los lanza en general, y todos alineados, no dijo vamos a hacer este poco aquí, pero vamos a concentrarnos un poco más acá, sino que los habló en parejito. La verdad es que a mí me preocupa porque eso debe ser muchísima plata. Y entonces se generan expectativas que de pronto no todas van a poder ser cumplidas. Yo espero que en el proyecto de ley de presupuesto, que todavía no conocemos, insisto, por lo tanto no vamos a hablar en el detalle, efectivamente tengamos respuestas súper concretas, porque lo que necesitamos son, en primer lugar, aterrizar las propuestas de políticas públicas y cómo vamos a tener un comportamiento fiscal acorde a lo que necesitamos en la coyuntura, en la urgencia, pero también en lo que viene. Por ejemplo, decir que vamos a trabajar sobre cambio climático significa cómo vamos a sujetar el agua. Tenemos 5 regiones con emergencia hídrica y no sé si hay propuestas concretas en el presupuesto del próximo año para decir, mira, vamos a iniciar los estudios de plantas desalinizadoras. Hay alguien, yo cuando lo dije en un tuit me cayeron como 30, porque siempre cae un montón de gente por lo que uno diga, le va a caer. por lo que uno diga. Dije, mira, hay países completos como el Oriente Medio que dependen 100%, ya no tienen napa freática, los acuíferos ya están... Vamos a tener que seguir avanzando en eso. Bueno, no quiero cambiar de tema porque tenemos muchos temas todavía. Hay que estudiar eso y empezar de una vez, porque si no, no tenemos políticas que den soluciones en el mediano plazo. Si no lo hacemos ahora, ese mediano plazo se sigue alargando. Bueno, son cuestiones estructurantes. Hay varias cosas que están haciendo tensas las relaciones en la Cámara. Una de ellas es la acusación constitucional. Sí. Hemos visto varios informes, distintos analistas. ¿Usted cree que ha cambiado el ambiente? ¿Cree que va a prosperar esa acusación o no? Imposible saberlo. Hay algunos que se dedican a contar votos. Bueno, yo creo que la cuestión está bastante empatada en términos generales, ¿no? A ver, ¿usted siente que están presionando a su partido desde la oposición? En simple lógica, si la oposición se alinea, la acusación evidentemente prospera. Eso es así. ¿Usted ¿no? siente que su partido está presionado por la oposición para que la voten a favor? Independiente de lo que les gustaría quizá personalmente. Ahora, yo no sé, a ver, yo quiero separar mi rol. Como presidente de la Cámara yo tengo que conducir la institucionalidad para que esto funcione y todas las herramientas se apliquen como corresponda, sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de comportamiento que no sea el estrictamente de conducir para dar garantía a todo el mundo. Despejo eso. La pregunta que me hace es de mi bancada y la verdad es que yo no sé honestamente si hay presiones debidas, indebidas o de las que sean. La presión está en el ambiente y eso es hacia todos. O sea, todo el mundo espera que la oposición se alinee, todo el mundo espera. Hay otros de la oposición que han dicho, mira, para mi gusto no hay mérito suficiente, en fin, hay de todo tipo de opiniones y no las vamos a saber hasta que veamos primero si cómo se resuelve la cuestión previa. Y la cuestión previa va a ser todo el día martes en la mañana, estamos calculando los tiempos y definitivamente va a ser toda la mañana. Va a depender de la calidad de la defensa, de los argumentos que hayan, en fin, qué sé yo, y quien tenga que representar a quienes acusan también con esos argumentos. Ahí votaremos. Si la cuestión previa se rechaza, vamos a tener hasta total despacho, eso es lo que hemos avisado, o sea, eso se resuelve sí o sí el día martes, en la cuestión de fondo. Hasta que termine. Sí. Se tomen el tiempo que se tome. El rumor indica que hay bastante cercanía, digamos, en las dos posiciones en términos de votos. Yo no he hecho ningún cálculo de ninguna naturaleza. Bueno, otra cosa que usted sí hizo y que tiene que ver con su rol de presidente por en tabla, el proyecto 40 horas. Sí. Ha sido bien polémico, ya vamos de polémica en polémica.
Se le criticó en algún momento, Sí. se habla de que este proyecto Bueno. podría ser inconstitucional. Siempre que se toman decisiones, evidentemente los que no están de acuerdo van a criticar. Es legítimo, yo no tengo cuestión con eso. Lo que pasa es lo siguiente, mira, desde 1925 hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando entra en receso el Congreso Nacional, lo que ocurre es que siempre el Parlamento recibía proyectos del gobierno, recibía proyectos de sus parlamentarios y los colocaba en orden de acuerdo a lo que el Congreso estimaba, conversando con el gobierno, evidentemente, conversando con la base social, colocaba los proyectos que estimaba que eran los más importantes y le ponía la urgencia. O sea, en general estaba bastante más alineado. No, era atribución exclusiva del Congreso. Cuando ocurre esta constitución del 80, que evidentemente no le preguntaron a todos, ni a muchos, lo que ocurre allí es que se le quita completamente la atribución al Congreso Nacional y se traslada al gobierno. Por lo tanto, se concentra este presidencialismo enorme que tenemos en Chile y no solamente el gobierno tiene la posibilidad, dentro de su política, dentro de lo que se ha comprometido el país, en generar proyectos de ley, sino que además define en qué momento entran y le coloca el ritmo, le coloca el orden al Parlamento. Nosotros en la Cámara hemos sido súper respetuosos porque es parte de la norma que nos rige respetar estrictamente el orden de la urgencia. Entonces, cuando el gobierno te coloca, este proyecto va con discusión inmediata, sabemos que tenemos 6 días para llevarlo a la sala. Cuando te coloca urgencia suma, sabemos que tenemos 15. Y así sucesivamente. Entonces nos ordena la tabla. Ya, pero de parte del gobierno han hecho varias críticas respecto a que se han saltado muchas Se han veces. equivocado. Con la Cámara de Diputados, no. Dice que han faltado los reglamentos, No, que no no han es permitido así. cosas. No es así, lo puedo decir con absoluta seriedad. La Cámara nunca en la sala ha cambiado el orden que no sea el estricto que obedece al reglamento. Y somos una Cámara política. El distinto es la sala ¿Ah? de las comisiones, en realidad. Claro, Son hay las que hacer comisiones. esa Y distinción. en las comisiones los secretarios también tienen instrucción de sujetarse al reglamento. Han habido algunos casos en que no ocurre así. Tengo la sensación de que, y digo sensación porque no tengo ninguna estadística, tengo la sensación de que en el Senado ha funcionado algo distinto. Y también el país tiene que entender que somos una Cámara política, porque si no somos sencillamente tramitadores de acuerdo a nuestras ideas de cada uno de los parlamentarios, de lo que el gobierno nos dice que discutir. Que ustedes pueden discutir solo esto, porque nos ordena la tabla. Entonces, bueno, en este caso, y te contesto la pregunta, estuvimos haciendo una revisión exhaustiva de lo que significan nuestras atribuciones. Y el presidente de la Cámara tiene la atribución de convocar a sesión especial y que puede ser legislativa o no. Y de hecho lo estamos haciendo, Bárbara. Cuando estuve antes aquí te dije, mira, vamos a apretar el tranco y ya no vamos a hacer sesiones especiales de tanto en tanto. Todos los miércoles tenemos una sesión especial. Ya, o sea, miércoles por medio legislativa, miércoles por medio para tratar otros temas de interés ya, nacional. o sea, en tanto ustedes tengan que respetar la agenda que pone el gobierno, van a generar todas estas instancias paralelas Ahí está. para que Diste en el punto. puedan cumplir con la obligación, pero además también discutir los proyectos que a ustedes les interesen. Diste en el punto, porque ahí está la discusión. Yo tengo la atribución y eso no se discute. Yo convoco sesión especial. Pero hay colisión entre algunos artículos, lo debo decir con claridad. Hicimos una interpretación armónica, le llamaron un grupo de abogados a los cuales pedí. Esa interpretación armónica indica que, independientemente de que el presidente tenga la posibilidad de convocar una sesión, también en una sesión especial legislativa puede colocar el orden de la tabla, no en las sesiones ordinarias que están convocadas por norma para resesionar el martes, el miércoles y el jueves en la mañana. O sea, habría en la más libertad extraordinaria sí. en la extraordinaria. En las extraordinarias. Por eso colocamos el litio. Ayer discutimos, ¿qué día es hoy? Antes de Viernes. ayer, creo. Antes de ayer. El día miércoles colocamos el litio, fue un acuerdo de todas las bancadas, eso sí. Ahí hubo acuerdo, lo llevamos, se venía dilatando, hasta que llegamos a un acuerdo y dijimos, ok, salgamos de esta discusión, va el litio. Y lo discutimos el día de ayer. Bueno, lo que pasa con las 40 horas es que utilicé la atribución del presidente de llevarlo. Hay un error, en todo caso, en algunos medios, Bárbara, en que dice el presidente de la Cámara convoca a sesión especial legislativa para votar el proyecto a las 40 horas. Esa atribución no la tengo. La atribución que tengo es para ponerlo en tabla. Por lo tanto, la Cámara va a ser convocada el día 23 en la tarde a las 17 horas para debatir el proyecto. Se vota o no se vota va a depender. Primero, uno de los mecanismos es que lleguemos a un acuerdo y eso tiene que ser por unanimidad de todas las bancadas para decir, ok, mira, cerremos este capítulo, lo debatimos y lo votamos. Y eso probablemente no va a ocurrir si necesita unanimidad. No lo difícil. sabemos, probablemente no ocurra. ¿Cuál es el otro mecanismo?
es que cuando hayan intervenido 6 parlamentarios, inmediatamente después un jefe de bancada puede pedir el cierre del debate. Si no hay acuerdo para el cierre, se vota. Si se vota el cierre del debate, se puede votar. ¿Te fijas? Por lo tanto, escapa mi decisión. Yo tengo que... O sea, usted solo lo puede poner en la tabla y lo que pase después va a ser cosa de todos los diputados. De todas las bancadas y de la propia sala. Entonces no puedo menos haber dicho, vamos a colocar, vamos a en una sesión especial para votar el proyecto. No, no sabemos si vamos a votar. Ojalá se vote. Y así zanjamos un proyecto que ha generado alta expectativa, que ha generado debate, que ha generado discusión, que tiene mucha gente que lo apoya y también algunos que están preocupados y otros que lo rechazan. Entonces, en definitiva, tengamos el debate con altura de miras, con ganas, porque efectivamente yo creo que Chile tiene un problema en nuestra estructura laboral. Ya bajamos de 48 a 45. El propio gobierno anunció que tenía, a través del Ministerio del Trabajo, que tenía un proyecto de 41. Y la pregunta que uno se hace, ¿cuál es la diferencia entre 41 y 40? Pueden ser otros contenidos, pero la carga horaria entonces significa que no es el problema las 40 horas. Por lo tanto, bueno, esperamos que si el gobierno lo anunció, pueda colocar entonces el de las 41 horas si quieren, para poder compararlo. Pero lo sano, creo yo, Bárbara, es iniciar el debate. Dejar las cosas en el limbo para que algún día pasen, para que algún día tal vez el gobierno lo ampare y le coloque una urgencia para que lo podamos encajar en la tabla. Yo sentí que no era lo que había que hacer. Por esa razón convoqué y fin de la historia, y lo vamos a discutir el 23. ¿Qué le parece la indicación que presentó algunos parlamentarios de su partido, que busca que la reforma previsional, los jubilados puedan retirar parte de su ahorro para pagar lo que les quede de un crédito hipotecario? Bueno, mira, porque esto justo surge después de un recurso que se presenta por parte de Noma AFP, sí. Entonces como que se calienta un tema y aparecen distintas iniciativas de distintos partidos, en este caso el suyo. Bueno, a mí me disgusta mucho, me preocupa mucho, me da mucha pena cada vez que converso con grupos de adultos mayores y ver cómo gente que fue profesor, que fue empleado de comercio, no estoy hablando de los extremadamente pobres porque siempre han estado complicados, estoy hablando de gente de clase media, que al día siguiente que jubilan se empobrecen y ya no pueden pensar en ir al supermercado y comprar lo que compraban, sino que tienen que restringirte un par de cositas y las más baratas, en fin, ya no pueden tener gustos por expresiones del arte, de la cultura, del deporte, porque no le alcanzan las lucas. ¿Qué le parece esta indicación? A mí me parece que además del problema que tenemos con la AFP, porque tenemos un problema, o sea, cuando uno ve las utilidades de la AFP y que esas no se revierten en cada una de las cuentas individuales de los afiliados, a mí me parece que esta cuestión está mal, y todo el mundo sabe que es así. ¿Qué le parece la salida del presidente de la asociación de la AFP? Era lo que tenía que hacer y cómo se sujeta después de lo que dijo. ¿Cómo se sujeta? O sea, impresentable, y por lo tanto lo que hizo ni más ni menos lo que tenía que hacer. Entonces, mira, ¿qué es lo que hizo la bancada? Un aporte, decir, mira, y entonces si alguien está por perder la casa, ¿por qué no puede sacar por una vez? Lo hicieron en Perú, lo han hecho en otros países, donde le han permitido a aquellas personas que están ante una aflicción importante, un adulto mayor, mira... Porque Perú es de libre disposición, es distinto. Pero, ya, bueno, pero en otro lado sí se hace para la vivienda. Empezaron así, pero transitaron mucho más. Bueno, finalmente el Estado en ese escenario puede tener una complicación, porque cómo atiende si no tiene todo cubierto dentro del rol subsidiario del Estado, las necesidades de las personas mayores que laboralmente puede que ya llegan a un momento inactivo, ¿cómo los atiende? Bueno, en este caso, cuando hay un riesgo del único bien que muchos adultos mayores lograron tener en su vida activa, que es su casita, cuando está en riesgo de perderse, bueno, entonces a mí me parece súper razonable es que puedan retirarlo solamente para pagar el saldo insoluto del crédito hipotecario. Me parece súper razonable, es una muy buena iniciativa de mi bancada, y ahí ahora hablo como de mi bancada. Bueno, y volviendo al recurso, la diputada Gael Jemans dijo que van a pedir un oficio para que el ministro Monkeberg dé explicaciones por, a juicio de la diputada, haberse puesto en el lado de la AFP, criticando esta acción judicial que había llevado a cabo la profesora. Estamos en política y la diputada Jemans tiene todo el derecho de pedir explicaciones. Bueno, yo creo que hay que ser muy cauteloso. Uno, fíjate, yo soy bastante franco y bastante frontal para contestar mis cosas. He venido con el tiempo aprendiendo que de repente uno tiene que quedarse un poquito callado, aunque estés convencido de lo que va a decir, y no lo digo por conveniencia, lo digo por los efectos que esto conlleva, especialmente cuando ya no eres una persona, ¿te fijas?,
aunque seas una persona política, sino que cuando representas una institucionalidad. Entonces yo me empiezo a guardar. Yo creo que el ministro podría haber sido un poquito más cauteloso. Finalmente, esta causa, esta investigación de denuncia de acoso sexual por parte de un diputado, ¿cómo lo están abordando? ¿Hay alguna novedad en ese caso? Súper claro, súper claro. Mira, tenemos tantas cosas que mostrarle al país desde la Cámara de Diputados que normalmente, como son buenas noticias, normalmente no salen. El año pasado, cuando anunciamos que que estábamos trabajando un protocolo súper estricto sobre acoso, algunos se sonrieron, así, chuta, ya no vamos a poder bromear, ya no vamos a poder contar un chiste, ya no vamos a poder decir, hola Bárbara, ¿cómo te va? Porque, ¿me entiendes? Porque podemos llegar a extremos, en fin, qué sé yo, pero había que hacerlo. Había que hacerlo. Efectivamente, estábamos en una cultura machista, y esa cultura machista que de pronto pasa de la tradición a la broma o al mal gusto o sencillamente al acoso a través de la justificación de una broma. Entonces, mira, decidimos hacer un protocolo. Ese protocolo se ha aplicado en 2 ocasiones solamente en este año. Una cuestión que a mí me parece que es algo menor, pero no soy quien debe juzgar, hay una investigación sumaria en eso. Y otra cosa que es la denuncia que se ha recibido. Yo, a diferencia de otras personas, no voy a citar ni nombres ni condiciones porque estamos en una situación de investigación y está dentro del secreto del sumario. Hay una fiscal, la colega Jomans, le correspondió, más una persona que representa a la Comisión de Género, o que representa género, y el secretario general que actúa como ministro FE. Están en plena investigación y tienen 30 días, es lo que dice el reglamento. Si han definido hacerlo en menos, será en menos, porque escuchamos que, o supimos que pretendían entregarlo en 20. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. No vamos a tapar nada, no vamos a proteger a nadie porque no corresponde. Existe un reglamento, si alguien se salió de la línea, cada uno de nosotros que ya somos mayores de edad tenemos que asumir las consecuencias. O sea, ni siquiera mayores de edad, tenemos edad de discernimiento, ¿no? Así que bueno, está en pleno curso y lo que yo quiero decirte, Bárbara, es que ese reglamento, afortunadamente, tenemos este protocolo, esta regla, y la vamos a aplicar como corresponde a quien sea un parlamentario, o sea un funcionario, o sea un externo que tiene relación con la Cámara e ingresa, a todo el mundo. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Finalmente, ahora sí, finalmente, subsecretario Salaverry, después de todo lo que ha ocurrido, ¿usted cree que el gobierno debería pedirle que dé un paso al costado? Todo el mundo tiene primero al justo juicio, debido proceso, ¿no? Al debido proceso, usted y lo en deja ese en veremos. escenario lo dejo ahí. Si él es culpable, sin ninguna duda que tiene que asumir las consecuencias, porque si efectivamente fuese así, fue grave. Si no es culpable, bueno, alguien tiene que dar una explicación porque le ha dañado la honra a una persona. Esperemos el resultado. Muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.